Hola, ¿qué tal? Buenos días, bendiciones para todos. Me da mucho gusto verlos, saludarlos. Bienvenidos a este devocional. Y bueno, vamos a comenzar. Ya saben cuál es la dinámica. Eh, Basamos nuestra oración en algunos versículos, en algunos textos en la palabra. Y por supuesto, nos hemos dado cuenta que Dios nos ama y Dios tiene cuidado de nosotros y lo demuestra a través de esta palabra, a través de este tiempo y de la dirección que Dios está trayendo a nuestras vidas. Así que vamos a comenzar viendo lo que menciona Romanos 5, Romanos capítulo 5, a partir del versículo 3 y hasta el versículo 5, y quiero leerlo en la nueva versión internacional. Y bueno, dice de la siguiente forma, Romanos 5, versículo 3, y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce paciencia. Hay otra versión en la 60. Cierra la puerta, hijo de la cocina. Hay otra, en la versión 60, si no me equivoco, dice prueba, pero aquí habla acerca de sufrimiento. Ok, dice, y no solo esto, sino, sino también en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Me gusta mucho, me gusta mucho la palabra cuando dice produce, producir, generar, transformar, producir, generar, transformar. Cuando estamos dependiendo de Dios, cuando estamos en Cristo, como dice Juan 15, si tú permaneces en mí, yo voy a permanecer en ti, porque separado de mí no puedes hacer nada. Y mientras el pámpano esté injertado en la vid, dará fruto. Pero no solamente se trata de dar fruto, se trata de dar más fruto. Y para esto dice que Dios nos mete en un proceso como pámpanos, en un proceso de limpieza, en un proceso de poda, donde quita lo que estorba para que venga un crecimiento y para que produzca más fruto. Esta poda, este proceso que nos lleva a crecer y a dar más fruto, también se le conoce como prueba. Muchas veces podemos sufrir porque nos sentimos desanimados, porque nos sentimos tristes, porque nos podemos sentir solos, pero, pero la palabra nos fortalece, la palabra nos sostiene
y la palabra nos da dirección. Y esa palabra es nada más y nada menos que la voluntad de Dios que nos lleva a entender el propósito por el cual fuimos llamados y el propósito por el cual estamos en este proceso de prueba. Escucha y recuerda esto, la prueba va a producir, la prueba va a generar, la prueba me va a pulir, me va a podar, me va a hacer crecer. La prueba no es sinónimo de derrota. La prueba me lleva a la victoria. No puede haber victoria si no hay una batalla. No puede haber victoria si no hay una lucha. A veces yo menciono, los dolores de parto producen vida y vale la pena entonces. Bien, estoy en Romanos 5, verso 3 y me gusta cómo dice la palabra produce. Dice que va a producir perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Resistencia, constancia, como lo hemos visto anteriormente. Hablar de perseverancia es hablar de permanencia, de consistencia. Como hemos visto anteriormente, la perseverancia me acerca a mi propósito, me acerca a la meta y me aleja del pasado y de mis fracasos. No puedo estacionarme en mis fracasos. No puedo estacionarme en mi pasado. No puedo acostumbrarme a vivir de glorias pasadas, porque la gloria postrera es mayor que la primera. Ah, está buena esa frase. No puedo vivir de glorias pasadas, porque la gloria postrera es mayor que la primera. Hemos aprendido que perseverar me ayuda a formar el carácter conforme al de Jesús. Perseverar y ser constante también tiene que ver con aprender a ser fieles en lo poco y estar preparados para lo mucho. La perseverancia no tiene que ver con, bueno, más bien la perseverancia tiene que ver con afrontar el proceso. Por lo tanto, me voy a dar cuenta que la perseverancia no es una carrera de velocidad, sino de fuerza y de resistencia. También puedo concluir que la perseverancia es aprender a amar algo de tal forma que nunca lo vas a dejar ir, que nunca lo vas a soltar. Perseverancia. ¿Quién me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús?
tribulación, angustia, enfermedad, espada, peligro, desnudez. Dice, aún ante todas estas cosas, somos más que vencedores. Hemos aprendido en este tema de perseverar, que perseverar es sentir desánimo, temor, tristeza, soledad, decepción, pero poderlos vencer. Es decir, puedo sentir todo esto, pero no tenerlo. Sentir, pero no dejar o no permitir que estas emociones o estos sentimientos me gobiernen y dirijan mi vida. No me voy a dar el lujo de esto. Y sigo leyendo. Estoy en Romanos 5, versículo 3, nueva versión internacional, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia y la perseverancia entereza de carácter. ¡Wow! ¿Qué está siendo formado? ¿Qué está siendo pulido? ¿En qué voy a crecer? ¿Cuál es el fruto que voy a manifestar? Carácter. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Y si usted no me cree esto que estoy mencionando o que la palabra menciona, veamos a Jesús. A Jesús antes de ser arrestado, cuando se aparta con sus discípulos para orar y le dice a su papá, llorando, clamando, rogando, con gotas de sudor en su frente, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús no tenía paz en ese momento, eh, tenía temor, pero el hecho de que en ese momento Jesús no sintiera paz no quería decir que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Por el contrario, había una lucha entre hacer la voluntad propia de su carne o hacer la voluntad de su Padre. Y en esa oración y en ese clamor pudo tener la convicción y hacer a un lado la emoción para poder determinar y decir, no sea lo que yo quiero, sino sea lo que tú quieres. La prueba, el sufrimiento produciendo perseverancia y la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza. ¡Wow! Aprendimos un salmo que dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué hay tristeza en mi corazón? Mi esperanza y mi confianza están puestas en Dios y nuevamente lo alabaré a mi Señor y a mi Salvador. Después de esto, Jesús se levanta y afronta
su propósito, afronta su destino. ¿Qué pasó después? Sabemos la historia con Jesús. Fue arrestado, fue castigado, fue humillado. Isaías 53 dice, como cordero inmolado no abrió su boca, comió callado, fue a la cruz, murió, derramó hasta la última gota de su sangre. Muchos pensaron que todo lo que había dicho y todo lo que había hecho ahí se había quedado. Sin embargo, la palabra dice que en lo espiritual Jesús estaba llevando castigo, enfermedad, condenación y estaba pagando el precio de nuestra libertad. Espiritualmente la palabra dice que el acta de los decretos que había contra nosotros, Jesús la llevó a una cruz. Espiritualmente dice la palabra que en esa cruz Jesús exhibió públicamente a los principados y a las potestades. La palabra dice que espiritualmente Jesús venció al pecado, Jesús venció a la muerte y Jesús venció a Satanás en una cruz. Hay propósito, hay propósito. Los procesos me llevan a alcanzar esos propósitos. No es derrota, la prueba no es derrota, la cruz no es derrota, la cruz me lleva a vencer a mí yo para poder hacer la voluntad de Dios. Y te tengo una noticia, Dios no nos va a avergonzar. No seremos avergonzados. Jesús resucitó. Jesús recuperó lo que el hombre había perdido. Se cumplió el propósito, la misión imposible para muchos, pero para Dios es posible. Se cumplió esa estrategia de Dios, recuperar lo que el hombre perdió. Identidad, autoridad, poder, relación, adoración, gratitud. ¡Wow! La perseverancia. Jesús se presenta con sus discípulos y les dice, toda autoridad y toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Se cumplió el propósito. Y a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¡Wow! Se cumplió el propósito. Y esta esperanza no nos defrauda. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Su amor, su carácter, el fruto del Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan, anuncien el Evangelio. Jesús les dijo, vayan, hagan discípulos. Jesús les dijo, vayan y enséñenles fructificar y multiplicar por lo que originalmente el hombre fue diseñado. Después de que Dios formó al hombre, le dijo, vas a fructificar y vas a multiplicar. Y Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. No dice que aprendió a tener paz, no, dice que aprendió a ser obediente. Muchas veces estamos esperando la paz para tener obediencia. Mira, te voy a ser bien sincero y bien honesto. La paz llega muchas veces hasta el último. No es la primera que se presenta en tu vida, pero lo primero que tenemos que buscar en nuestra vida es la honra, la obediencia, y viene entonces la paz.
Muchas veces no hacemos nada porque no sentimos la paz de Dios. No, tengo que hacer porque voy a honrar su palabra y voy a obedecer a Dios. Dejaré de hacer mi voluntad para empezar a hacer la voluntad de Dios. Y entonces vendrá la esperanza que produce paz. Esto está buenísimo. Entonces, déjeme concluir. Estamos en Romanos 5. Es que se me movió un poquito acá. Ya lo tengo. Dice, y esta esperanza no nos defrauda. Con eso me voy a quedar. Con eso voy a concluir. Esta esperanza no nos defrauda. La esperanza no avergüenza. Con fe y con paciencia se reciben las promesas de Dios. La esperanza no avergüenza. La esperanza no me defrauda. Ok, termino con esto. Hablando de esperanza y hablando de perseverancia. Salmo 27, versículo 13 al 14. Salmo 27, versículo 13 al 14. En la nueva versión internacional. Salmo 27, versículo 13 al 14. En la nueva versión internacional. Dice así. Pero de una cosa estoy seguro. ¡Wow! No es por emoción, es por convicción. De una cosa estoy seguro. Voy a ver la bondad de Dios en esta tierra de los vivientes. Vas a ver la bondad de Dios. Jesús al final del día vio la bondad de su Padre. Y aun cuando él sentía que Dios lo había abandonado y le decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? Al final del día, la piedra que había sido puesta en la tumba se quitó. Si tú has pensado y has sentido que ha sido puesta una enorme piedra en esa tumba, quiero decirte que la piedra se va a remover y vas a ver la bondad de Dios en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en Dios. Wow. Necesito terminar con este versículo. Colosenses 1, verso 29, en la nueva traducción viviente. Colosenses 1, verso 29, en la nueva traducción viviente. Dice así, es por eso que trabajo, perseverancia, y lucho, perseverancia, con tanto empeño, perseverancia, apoyado en mis fuerzas, apoyado en mi poder, apoyado en mi inteligencia, apoyado en mis capacidades. No, no dice así. Apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. ¡Wow!
Hay un poder, hay una autoridad que Dios, Jesús recuperó y te bendijo dándotela por gracia y por misericordia porque eres su hijo. Apóyate en lo que Dios ya te dio, apóyate en lo que ya está en ti. El poder del amor, el poder de la fe, el poder de la obediencia, el poder de la honra, la autoridad que Dios te ha entregado como su hijo amado, y esa te va a llevar a trabajar y a luchar con empeño para encontrar tu propósito y llegar a la meta. He dicho, Dios te ama, eres su hijo amado y no estás solo. La esperanza no avergüenza. Señor, gracias. Señor, gracias por tu palabra. Señor, esta palabra me da fe, esta palabra me reta, esta palabra me lleva a levantarme, a obedecer, a determinar que no se trata de mí, se trata de ti, que no es mi voluntad, que es la tuya, que no son mis fuerzas, que no es mi poder, que no es mi autoridad, que es el tuyo, Señor. Así que mi vida está en tus manos, porque sé que en tus manos daré en el blanco y llegaré a la meta, a tu propósito. Así que tú, Señor, tú me ayudas a formar, a perseverar, a alcanzar, a ser constante. Tú me ayudas a crecer. Tú me podas como ese pámpano. Yo no me voy a soltar de ti. Voy a permanecer en ti para que tú permanezcas en mí y para que el fruto que yo pueda manifestar no tenga que ver conmigo, sino que tenga que ver con tu carácter, con tu fruto. Ayúdame, Señor. Enséñame, Señor, que al final del día, Señor, veré tu bondad, que la tumba, por muy grande que haya sido puesta la piedra en esa tumba, la piedra se va a quitar y yo voy a salir de ahí, no como muerto, sino como vivo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén